como Sintonía Política. Estamos en comunicación con el presidente del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, con Oscar Laborde. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto poder charlar con vos nuevamente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien. Acá yo soy Ignacio de Muro, estoy acá en el estudio. Pablo nos está escuchando desde su casa en esta modalidad de trabajo en el medio de la pandemia. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Me imagino que como... ¿Hola? Sí, escucho. Bien, no, te preguntaba cómo estás llevando la cuarentena. Me imagino que por tu trabajo no estás, digamos, en aislamiento, calculo, por lo menos todo el tiempo. Pero parcialmente, el Parlasur, que como vos decís presido, tiene un mecanismo y más flexibilidad que el Congreso de la Nación para intervincularse. Ya tenía previsto reuniones virtuales, incluso, bueno, es la forma que trabajamos, ¿no? Las comisiones, donde están representados 6 países en el Parlasur, sigue participando Venezuela y está invitada Bolivia, que está en proceso de ingreso. Así que reunimos comisiones, día por medio tengo videoconferencia con mis colaboradores, hacemos reuniones de mesa directiva. Bueno, y ahora también se estila mucho esta idea de hacer videoconferencia con los compañeros, ¿no? Con los que quieren escuchar alguna opinión sobre la situación internacional, sobre la situación latinoamericana. Y 2 veces por semana concurro efectivamente a un despacho que tengo en el Congreso, afuera, es que estoy habilitado para eso como parlamentario. Pero bueno, adecuándolo como todos. Perfecto, Oscar. Quería arrancar con una pregunta. Vos sos presidente del Parlasur, que tiene que ver, es una situación que ocurrió hace unas semanas atrás, pero aprovecho para preguntarte, porque hubo una campaña mediática y de la oposición en la Argentina diciendo que Argentina se iba del Mercosur, repudiando, hubo comunicados. Finalmente no era eso lo que había ocurrido, pero quiero que vos nos cuentes qué es lo que ocurrió en la relación de Argentina con el Mercosur. Sí, los que se alarmaban porque decían que nos fuimos son los que lo quisieron romper todo este tiempo, ¿no? Tal cual. Eso fue una fake news, fue una noticia con mala intención o ignorancia. Primero que el Mercosur es un complejísimo sistema de interrelación comercial. Todos los días se realizan centenares de transacciones comerciales dentro del Mercosur. Así que nos vayamos al Mercosur, no se entendería bien cómo funcionaría toda la parte comercial. Lo que hubo fue, un llamado de atención sobre la situación del Mercosur. Macri se propuso desintegrar la región, desarmar lo que se había constituido, y entre todas las cosas que hizo, además de agredir el Parlasur, de retirarnos de la UNASUR, de congelar la CELAC, de separar a Venezuela del Mercosur, también lo que hizo fue perforar el arancel externo común. Explico sintéticamente esto, que es la esencia del Mercosur. Cuando hay una zona, digamos, que de unión aduanera, lo que hacen es que se arma un arancel común para ingresar a esa zona. Es decir, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, antes con Venezuela, había una barrera, se le llama, de 13%. Entonces vos para ingresar de afuera de la Mercosona algún producto tenés que pagar en promedio ese arancel. Es lo que motiva que comerciemos entre nosotros, porque si cualquier producto que yo compro afuera tiene que agregársele el 13%, me conviene comprarlo o en Brasil o en Paraguay y viceversa. Ese esquema hizo que efectivamente el comercio en el Mercosur creciera extraordinariamente desde los 80 y piquito para acá. Pero claro, lo que hizo Macri fue permitir que se perfore con diferentes acuerdos ese arancel. Por ejemplo, hizo un acuerdo con la Unión Europea, que no tiene que tratar nuestro Congreso, él y los otros países obviamente, ¿no? Donde si la Unión Europea, que son 28 países, acepta el acuerdo con el Mercosur, cualquier país que individualmente en el Mercosur lo acepte su Congreso, ya puede negociar libremente con la Unión Europea. Eso es la muerte del Mercosur, porque en esencia justamente es que somos
una cantidad de países. También permitió y no protestó que Brasil violara, que Bolsonaro violara la necesidad de cumplimiento del arancel cuando Brasil importó trigo de los Estados Unidos. No, en ese caso es el 10%, el arancel un poquito más bajo, pero siempre Estados Unidos quiso venderle trigo a Brasil y era nuestro cliente, nuestro gran cliente. Entonces permitió y no protestó, no aplicó las sanciones que correspondía que se bajara el arancel. Y así también él hizo, y permitió a Uruguay y a Brasil, que no se cumpliera ese arancel del 13%. Entonces esa es la esencia, digamos, del Mercosur. Cuando llegue a Argentina a la mesa de negociaciones, cuando se constituye, digamos, como parte el gobierno argentino en la mesa de negociaciones, nota que hay una aceleración de varios acuerdos, entre ellos el de Corea del Sur. Hay un apresuramiento, digamos, incomprensible de Brasil para hacer un acuerdo con Corea del Sur, que a nosotros no nos conviene. Corea del Sur es famoso por la imposibilidad que hay de venderle algo, porque o lo mete dentro de las limitaciones del acuerdo de libre comercio, o con la barrera fitosanitaria, como se le llama, te impide que entres. Claro. Nosotros estamos tratando de venderle carne a Corea del Sur hace 14 años. Entonces nos exigen que cumplamos 8 puntos. Argentina va por el punto 4. Queda un largo camino. Sí, un largo camino que lo que hacen es que te desalientes y en realidad con los pretextos fitosanitarios te impide. Entonces, ¿qué dijo Argentina? Sí, no podemos seguir. Tenemos que parar la pelota y repasar la esencia del Mercosur. Es decir, el Mercosur no puede ser una plataforma a hacer negocios coyunturales de algún país o de algún sector de un país, porque en el momento de esa negociación le llega a la Cancillería Argentina una carta de la Federación de Industriales Brasileños donde le pide que no avancen con el acuerdo de Corea del Sur, porque hay sectores que son los industriales que se hubieran afectado. Entonces, ¿qué es lo que hace Argentina? Llama la atención, pega un zapatazo en la mesa, se podría decir. Y ahora ya volvió a la mesa de negociaciones, pero advirtiendo que no se puede hacer cualquier acuerdo, e incluso, con esto termino la respuesta, hay que hacer estudios de impacto ambiental. Hay mecanismos que pueden evaluarse qué pasaría, qué áreas se beneficiarían, qué sectores se perjudicarían. Nada de eso se hizo. Eso fue lo que pasó, es decir, no solamente nosotros no nos fuimos del Mercosur, como algunos quisieran, y como algunos intentaron, sino que al revés, lo que se está haciendo, por eso la conversación del presidente Alberto Fernández con la calle Pou, es, intentar en primerísimo nivel recomponer la esencia del Mercosur. Perfecto, quedó clarísimo y aclarado ese punto. Tuvo mucha repercusión en aquel momento el tema un ataque, digamos, al gobierno, un nuevo ataque al gobierno de Alberto. Oscar, me gustaría charlar con vos, teniendo en cuenta tu experiencia política, en relación, lo venimos charlando con todos nuestros entrevistados, digamos, la situación de la pandemia, la situación de la crisis internacional, regional, nacional, y cómo estás viendo esta situación. Digamos, algunas ideas, algunas reflexiones acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que nos espera en algún futuro, no sé si próximo o lejano, en relación a estas situaciones. ¿Qué es lo que estás viendo? A mí me parece que la pandemia lo que desnuda es una realidad que se venía constituyendo, que es la deficiencia del neoliberalismo como para poder llevar un gobiernos virtuosos, ¿no? que contengan a la mayoría de la población. Lo que hace es lo desnuda. El estiramiento de la pirámide, donde los ricos cada vez son más escandalosamente ricos y los pobres crecen, ya se venía dando, ahora queda al descubierto. La idea de que el mercado iba a arreglar todo, ya sabíamos y conocíamos que era una mentira, ¿no? Que venga el mercado ahora a arreglar la pandemia, ¿no? Que venga el mercado y los emprendedores. Entonces esa asociación de mercado e individualismo, que supuestamente era el motor de las economías, compitiendo contra nuestra propuesta, que era el Estado más la comunidad organizada, yo digo, ¿no? Que venga el mercado ahora, que venga el mercado a arreglar esto. Ahora todos le piden al Estado diferentes cosas, pero le piden al Estado. Entonces lo que hace la pandemia es desnudar algo que ya no va, que es el neoliberalismo, que es un capitalismo llevado al extremo salvaje, que evita,
digamos, no puede evitar la llegada del coronavirus, pero además no puede atenuar las consecuencias. Y digo capitalismo salvaje y no capitalismo en general, porque hay algunos países, como Japón o como Corea, capitalistas como los que más, ¿no?, que tienen un Estado, que tiene una idea de protección a la comunidad y una comunidad que articula con el Estado. Entonces, me parece que lo que queda evidenciado es que en el liberalismo no quiere decir que muera, porque tiene que venir otro sistema para que muera el anterior, pero ha demostrado de manera trágica, yo diría, su incapacidad, ¿no? Claro, ahora aparece con la idea del impuesto a la riqueza y la forma de superar la pandemia, se aclara aún más todavía esa concentración escandalosa, donde el 1% de la población del mundo tiene la riqueza del resto del 99%. ¿No? Donde 88 personas tienen más capital que la mitad de la población del mundo, ¿no? Entonces, y encima además cuando uno le pretende poner un impuesto básico, elemental a las ganancias, bueno, por supuesto que estalla, ¿no? Entonces eso es lo primero. Esta pandemia lo que demuestra es la vulnerabilidad que tenemos. También puede venir próximamente el desastre que estemos haciendo con el medio ambiente, ¿no? Yo siempre pensé que una tragedia así vendría más por el lado de una crisis ambiental que estamos viviendo. ¿Cómo sigue? Es difícil saberlo, porque no es fatal que ante el fracaso del neoliberalismo vengan construcciones populares. Y Argentina tiene un desafío en eso. Argentina tiene la responsabilidad de probar que se puede administrar de manera diferente. Así que lo que vendrá no se sabe, está claro que va a ser diferente, pero deberíamos aprender y deberíamos, digamos, los militantes populares, desarrollar la idea de que, digamos, la llegada de la pandemia y las consecuencias de la pandemia tienen que ver con el abandono que se ha hecho del Estado y con esta idea de que el neoliberalismo tenía la fórmula para solucionar todo. Tal cual, estamos viendo, digamos, los efectos de estas políticas neoliberales, por ejemplo en Brasil, en Estados Unidos, están haciendo desastre. Bueno, lo de Brasil ya ni siquiera, no sé cómo denominarlo, pero es un caos por donde lo mires. Y en el medio son muertes y muertes y muertes que se acumulan. Y también le pasó a Italia y España, más allá que ahora lo gobierna el socialismo en España, por el abandono de la salud pública. Tal cual. A diferencia de Alemania, y ahí vuelvo a tomar el ejemplo de dos sociedades capitalistas con una concepción diferente de Estado. No, el abandono, digamos, la pérdida de camas públicas de Italia es escandaloso. Es escandaloso, es decir, cómo se ha ido abandonando la salud pública para favorecer la salud privada. Es escandaloso. Bueno, ahora se le muere la gente, tienen que elegir a quién le coloca el respirador. Pasó hace unos meses. Ahora, por suerte, los contagios están bajando, pero eso tiene que ver con el abandono descarado de la salud pública. Y yo digo, y también la tarea que tenemos y cómo sigue, cuando se descubra la patente del coronavirus, ¿no debería ser de uso público, gratuita y universal? Porque lo único que faltaría, y es posible que suceda, que con el descubrimiento de la vacuna los multimillonarios sacan más multimillonarios y se mueren un montón de pobres por no tener la vacuna. Entonces ahí es donde hay que desnudar esa riqueza extrema, esa voracidad por la ganancia escandalosa. Yo pregunto, ¿van a cobrar la patente de la vacuna? ¿O harán como hizo Sabin y Salk con la de la poliomielitis? Bueno, una patente entre centenares de miles. Por supuesto que no se dañará la escandalosa ganancia de la industria farmacéutica, ¿no? Que no se preocupen, pero esas son las cosas que hay que pensar. Sí, en parte la disputa o la pelea de Trump con la Organización Mundial de la Salud creo que tiene que ver con eso, con un interés comercial de decir, bueno, si yo consigo la vacuna, la vendo al mundo. Y la OMS está diciendo, que son todos los países, están diciendo, no, la vacuna tiene que ser de bien público, tiene que estar abierta para todo el mundo. Es una disputa que se va a venir, porque en algún momento se va a descubrir una vacuna. Claro, pero yo creo que, digamos, que cuando uno plantea el impuesto a la riqueza, cuando uno plantea este tipo de cosas, además de intentar lograrla, por supuesto, hay que colaboran para ejemplificar qué es lo que criticamos y esta deformación a la que nos ha llevado el neoliberalismo. No, sobre todo en América Latina, que es la región
más desigual del mundo, no más injusta del mundo. Así que yo creo que lo que viene va a tener mucho que ver con el agrupamiento de las fuerzas populares para pelear por lo que viene, ¿no? No es fatal que este fracaso del neoliberalismo en poder contener al conjunto de la población automáticamente devenga de la constitución de gobiernos populares, ¿no? Eso habrá que trabajarlo. Pero sí ha quedado muy muy claro, me parece, bueno, esa incapacidad de que yo hablaba, ¿no? Tal cual. Sí, también está el peligro latente de que en vez de que esto vaya hacia gobiernos populares de corte nacional, vaya hacia gobiernos fascistas. Es muy posible. De control y de discriminación y de persecución al opositor o al diferente. En esa batalla... Yo creo que es una de las variantes que se deschise, digamos, que se ponga más duros algunas propuestas políticas. Y por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros en qué posición toma en relación con estas disputas, ¿no? Creo que es importante. Desde los medios de comunicación, los militantes políticos, los dirigentes, dar este debate, estas discusiones. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad que es que le vaya bien al gobierno argentino, ¿no? En mi participación en el Grupo de Puebla, en las conversaciones que hacemos con los parlamentarios del Mercosur, hay una expectativa sobre nuestro gobierno, ¿no? Hoy la colaboración con la patria grande es que le vaya bien a nuestro gobierno y que eso sea el ejemplo. Tal cual. ¿No? Porque hay un hartazgo en América Latina con las medidas neoliberales. Yo creo que el síntoma principal desde el momento no es el avance del gobierno de derecha, es un dato, pero el principal es el hartazgo que hay, digamos, del conjunto de los pueblos con las medidas neoliberales, ¿no? Ahora se ha atenuado por la pandemia, pero las luchas en Ecuador, en Chile, en Perú, en Colombia, demostraban eso. Y no casualmente esas luchas crecieron cuando triunfó en las PASO Alberto Fernández, porque es un incentivo. Si nosotros debemos demostrar que hay otra forma de gobernar, que hay otra forma de administrar la cuarentena y pelear contra la pandemia, y que luego que hay otra forma de salir, ¿no? De salir, porque la salida en lo económico, insisto, vamos a salir con más pobres, seguro. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es aprovechar el capital político para ver de dónde salen los recursos para atenuar ese crecimiento de la pobreza. Pero nos tienen que ir a nosotros, porque el resto de los países, como bien vos decías, esta idea de que puede haber alternativas fascistas. Yo veo que las organizaciones populares en el resto de los países han quedado muy debilitadas, ¿no? Muy debilitadas, no han podido recuperarse, pienso en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, en el propio caso de Bolivia, lamentablemente. No han podido en Paraguay, después que salió Lugo, no están pudiendo constituir construcciones que puedan aspirar al gobierno, ¿no? Argentina ya ha dado un ejemplo que es la unidad. Nosotros cometimos un error gravísimo, que fue haber perdido en el 2015, y digo, grandes aciertos de la derecha y algunos errores nuestros, por lo menos lo aprendimos. Y yo digo, para aquellos que dicen que es lo mismo perder que ganar, ¿no? Que nos preguntemos ahora si era lo mismo perder que ganar con Scioli o con los ganar a Macri. A algunos les parecía que era más o menos lo mismo. Entonces nosotros dimos un ejemplo de la unidad porque, es decir, el movimiento popular ha acumulado un respaldo grande del 40%, y pienso en Bolivia, en Ecuador, en Brasil con el PT, lo teníamos en Argentina con Cristina. El desafío es superar eso, porque después todo lo demás se junta contra nosotros. Lo que le pasó al Frente Amplio, ahora. Tal cual. Entonces, tal cual. Y lo que aparentemente le estaría por pasar al MAS en Bolivia. Entonces, primer desafío es ampliar la unidad, claro. Después la unidad trae problemas, y sí, trae dolor de cabeza. Porque si nos juntamos más para ganar, después hay que gobernar con eso. Tal cual. Me quedé pensando, Oscar, porque como que me diste otra mirada, otro ángulo para ver el por qué este ataque constante de los grandes medios de comunicación, de los sectores concentrados de la economía, bancado por la Embajada de Estados Unidos, contra el gobierno de Alberto Fernández. Y creo que una de las claves para pensarlo es esto que decís vos, fortalecer un gobierno exitoso de Alberto puede tener implicancias para toda la región. Y creo que ahí también hay una razón
una razón política por la cual se lo ataca tanto y se ataca las medidas de cuidado y se ataca la cuarentena y pareciera que están buscando que se abra todo para que haya muertos. La verdad que es muy bueno este ángulo para pensar digamos, porque uno le suena, a uno parece extraño que en este marco y con el éxito que han tenido las medidas de Alberto haya tanto ataque y tanta insistencia con que se abra, con que... pero bueno. No, yo creo que la derecha tiene una conciencia de clase envidiable, ¿no? Ojalá la tuviera el movimiento popular. Es decir, ellos se dan cuenta quiénes son sus enemigos y saben que lo que despectivamente llaman el populismo son sus enemigos. Y entonces, por supuesto, no nos perdonan una. No tienen esa actitud que a veces sugieren algunos compañeros de que hay que cortarle con la grieta y que hay que convocar a todos. Eso puede ser una cosa oportuna o conveniente. Pero la verdad que la grieta está porque hay intereses diferentes y ellos defienden cruelmente sus intereses, brutalmente. Y lo estamos viendo ahora porque estamos en el medio de una pandemia mundial y no cesan en ese ataque, en ese querer horadar, en ese querer destruir estas ideas que son las correctas en términos de lo que uno ve como resultados, en términos de salvar vidas. La verdad que es medio ingenuo pensar que la derecha va a cambiar su forma de ser y su forma de defender sus principios. Lo que tenemos que comprender nosotros, los sectores populares, los sectores de izquierda, que nosotros somos los que no podemos confundirnos con eso. El capitalismo salvaje va a buscar cada vez más ganancias, y lo mismo en Techino. De Techino es muy didáctico, y lo hace él, que es el uno de los industriales, para decirle, bueno, muchachos, si lo hago yo, háganlo ustedes, ¿no? Tal cual. Y ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, ahora está muy criticada la diputada Vallejos y su proyecto de que nos den acciones al gobierno, al Estado, para compensar los subsidios que le hicimos, ¿verdad? Sí. Eso le parece terrible. Ahora, ¿no era que cuando había subsidio de los planes trabajar, había que compensarlo con trabajo? ¿No eran ellos los que decían que no podía darse subsidios gratuitamente, sino que tenían que ser contraprestados de alguna manera? Entonces, eso cuando se le daba a los pobres un plan, bueno, sí, y no me parece incorrecto, tenían que trabajar. Ahora ellos, cuando se les da plata, no pueden dar las acciones. Entonces, hay un contenido de clase permanente en ellos, que es lo que ojalá nosotros tuviéramos. Y te vuelvo con esa idea. El triunfo del gobierno de Alberto es determinante, y también es determinante para que los Estados Unidos no se apropien de América Latina en su pelea contra China. La esperanza que hay es que a Alberto le vaya bien. Para nuestro pueblo, por supuesto, porque eso significaría mejorar sus condiciones de vida. Pero para el resto del movimiento popular es indispensable eso, porque si nosotros no logramos eso, sí se probaría la idea que hubo un cambio de época y que ahora hay un avance de la derecha que va a durar decenas de años. Perfecto, Oscar. Muy claro, muy ilustrativo. Te agradezco mucho la comunicación y bueno, que sigas trabajando bien, que sigan dando las discusiones que hay que dar ahí en el Parlasur y en todos los ámbitos que te toque estar. Bueno, un abrazo de distancia, compañeros. Bueno, muchas gracias. Conversábamos con Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Y bueno, con esto vamos a ir a un tema musical y volvemos ya para el último tramo del programa.